En este video ampliaremos el tratamiento de un sistema de un componente puro al caso en el que incluye dos fases, y veremos la deducción de la ecuación de Clapeyron. Primero, una definición. Una fase es una región del sistema con propiedades uniformes. Las propiedades pueden ser temperatura, presión, composición, densidad y muchas otras. Cuando hay más de una fase, las distintas fases están separadas por una superficie a la que llamamos interfase. La interfase no siempre es visible a simple vista. Por ejemplo, la leche a simple vista es un líquido opaco, pero eso es debido a que la fase no acuosa, que es la grasa, está dividida en muchas gotitas que son las que dan ese aspecto opaco a la leche. Bajo un microscopio sí observaríamos la interfase. Comenzamos con la deducción termodinámica de la ecuación fundamental para un sistema bifásico. Para el caso de un sistema de un componente en dos fases, la energía interna es función de la entropía, del volumen y del número de moles del componente en cada fase. Diferenciando la expresión anterior, obtenemos la diferencial total de la energía interna. Hay dos coeficientes diferenciales que ya conocemos. Son nuestras viejas conocidas propiedades intensivas, la temperatura y la presión. Así que las sustituimos. Y nos quedan dos coeficientes diferenciales que no hemos visto antes. Los coeficientes diferenciales son de la forma derivada parcial de la energía interna con respecto al número de moles del componente en una fase, y los designaremos con la letra griega μ. ¿Cuál es su significado físico? μi es una nueva variable intensiva, así como la temperatura y la presión son intensivas, y está relacionada con el número de moles del componente. Así como una diferencia de presión causa un flujo de volumen, una diferencia de μ causará un flujo de moles del componente, o sea, un flujo químico. Por eso a μ le llamamos potencial químico. En este caso el flujo de moles es por cambio de una fase a otra. De modo que la ecuación fundamental ahora queda así. El diferencial total de la energía interna es igual a la temperatura por el diferencial de entropía menos la presión por el diferencial de volumen más el potencial químico del componente en la fase 1 por el diferencial de moles del componente en la fase 1 más el potencial químico del componente en la fase 2 por el diferencial de moles del componente en la fase 2. Usando las definiciones ya conocidas de la entalpía, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs, podemos obtener otras formulaciones de la ecuación fundamental. Ahora continuaremos explorando las condiciones para el equilibrio de una sustancia en dos fases. Y también veremos la ecuación de Clapeyron, que nos dice la pendiente de la línea de coexistencia en un diagrama de presión contra temperatura. Supongamos que el componente de nuestro sistema es agua y las fases son agua líquida y vapor. Dado que en el laboratorio manejamos más fácilmente la temperatura y la presión, tomamos la ecuación fundamental en términos de la energía de Gibbs. Observamos que en esta ecuación el potencial químico es una derivada de la energía de Gibbs. En la transición de fase líquido-vapor, esto es, en el equilibrio de ebullición, la presión y la temperatura son constantes, de modo que podemos cancelar los términos que incluyen la temperatura y la presión. Entonces la ecuación queda así, donde dG es igual a la suma de los productos de los potenciales químicos por los diferenciales de moles. Pero, dado que estamos en un sistema en equilibrio, dG es igual a 0, por lo cual podemos igualar los dos términos. El producto del potencial químico del componente por su diferencial de moles en una fase es igual al negativo del producto del potencial químico del componente por su diferencial de moles en la otra fase. En el equilibrio, lo que una fase pierde, la otra lo gana.
Si el agua se condensa, habrá más agua y menos vapor. O sea que cualquier variación en la cantidad de componente en una fase implica una variación opuesta en la otra fase. Esto es, los diferenciales de moles son de signos opuestos, lo que significa que los potenciales químicos del componente en ambas fases son iguales. Si en el equilibrio los potenciales químicos de ambas fases son iguales, entonces si el equilibrio se mantiene, sus diferenciales también son iguales. Y en términos de la energía de Gibbs, queda que los diferenciales de las energías de Gibbs de ambas fases son iguales. ¿Cómo mantenemos el equilibrio al variar la temperatura o la presión? Mantener el equilibrio equivale a ser capaz de variar la temperatura o la presión sin salirse de la línea de coexistencia, o sea que necesitamos conocer la pendiente de una línea en un diagrama P contra T para poder movernos en dirección de la pendiente. Para lograr esto, planteamos la ecuación fundamental para sistemas cerrados de un componente para cada fase, o sea, para la fase líquida y para la fase vapor. Acabamos de demostrar que los potenciales químicos del componente en ambas fases son iguales, así que las expresiones también son iguales. Hacemos algo de álgebra para poner todas las diferenciales del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho de la igualdad, cosas como agrupar términos semejantes y sacar factores comunes, y terminamos con una expresión para la derivada de la presión con respecto a la temperatura. Esta ecuación es la ecuación de Clapeyron, que nos da la pendiente de una línea en un diagrama de presión contra temperatura en términos de la diferencia de entropía y de la diferencia de volumen entre las fases. Dado que las entropías son difíciles de medir experimentalmente, recurrimos a una sustitución para quitar la entropía y poner en su lugar la entalpía y la temperatura de la transición de fase. Ambas expresiones son variantes de la ecuación de Clapeyron. La ecuación de Clapeyron es una ecuación diferencial. Para poder hacer cálculos con ella tenemos que resolverla para un caso particular. Comenzamos con la ecuación de Clapeyron recién obtenida y especificamos que la estamos aplicando a un equilibrio de vaporización, de modo que ahora la ecuación está en términos de la entalpía de vaporización, la temperatura de ebullición y los volúmenes molares del vapor y del líquido. Para poder resolver esta ecuación tendremos que hacer algunas suposiciones. Primero, como el volumen del vapor es mucho mayor que el volumen del líquido, despreciamos el volumen del líquido. Segundo, para el vapor usamos la ecuación del gas ideal. Tercero, suponemos que la entalpía de vaporización es constante, o sea que no varía con la temperatura, y además es igual a la entalpía estándar de vaporización, y separamos variables. La ecuación que acabamos de obtener la podemos expresar usando el logaritmo de la presión. Esta última ecuación es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ahora integramos la ecuación de Clausius-Clapeyron con límites, de la presión 1 a la presión 2 y de la temperatura 1 a la temperatura 2, y obtenemos la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es la que podemos usar para hacer cálculos. Ahora veremos algunos ejemplos de diagramas de fases de sustancias puras. Hasta el momento hemos hecho referencia a diagramas P contra T. Un diagrama de P contra T que muestra todas las líneas donde coexisten las fases de un componente, por ejemplo sólido líquido, líquido vapor o sólido vapor, es un diagrama de fases. Veamos algunos ejemplos de diagramas de fases para sustancias puras. Aquí tenemos el diagrama de fases del agua para temperaturas y presiones moderadas. Vemos que tiene un punto triple de color amarillo en el que coexisten las tres fases y un punto crítico de color rojo. El diagrama muestra las regiones de sólido, líquido y gas usando colores blanco, azul intenso y azul claro respectivamente. Vemos que la línea de equilibrio sólido-líquido tiene pendiente negativa. Entonces recordamos que la entropía de un líquido es mayor a la entropía de un sólido, pero en este caso
el volumen molar del sólido es mayor al volumen molar del líquido, de modo que la ecuación de Clapeyron queda prediciendo una pendiente negativa. El diagrama de fases para el dióxido de carbono abarca un intervalo muy amplio de presiones, hasta 10.000 bar, cerca de 10.000 atmósferas. Podemos ubicar el punto triple cerca de la esquina inferior izquierda, cerca de 220 Kelvin y aproximadamente 5 atmósferas. Por otro lado, el punto crítico está cerca de los 300 Kelvin y 73 atmósferas. El dióxido de carbono supercrítico tiene muchas aplicaciones en la industria, entre ellas el descafeinado de granos de café. Pasemos ahora al diagrama de fases del estaño. El punto triple y el punto crítico son fáciles de ubicar. La fase tetragonal estable a temperatura ambiente es llamada estaño blanco. La fase cúbica es llamada estaño gris. Las condiciones ambientales están dentro del recuadro amarillo y podemos ver que por esa región cruza una línea de coexistencia entre el estaño tetragonal y el cúbico, esto es, entre el estaño blanco y el gris. Si tuviéramos más resolución, podríamos ver que bajo una atmósfera de presión, la temperatura de equilibrio es 13.2 grados Celsius. Vemos que la pendiente de la línea es negativa, porque el estaño gris tiene un volumen molar mayor al del estaño blanco. A la transición de fase de blanco a gris se le llamaba lepra del estaño, también llamada plaga del estaño, debido a que destruyó los tubos de muchos órganos en las iglesias europeas en la Edad Media. Los tubos eran fabricados con estaño blanco, pero durante el invierno, si la temperatura bajaba de 13.2 grados, a veces los tubos quedaban destruidos al sufrir la transición de fase. No podemos dejar pasar el diagrama de fases del carbono. El diagrama abarca un intervalo muy amplio de presiones, hasta 120.000 bar, y muy altas temperaturas, hasta los 6.000 grados. Tiene su punto triple a muy alta temperatura y muy alta presión. No podemos ubicar un punto crítico en este diagrama. Por último, un diagrama especialmente complicado, el del azufre. Las condiciones ambientales están dentro del recuadro amarillo en la parte inferior izquierda. Para reafirmar los conceptos, conteste estas preguntas.